Neptuno tomado, como cualquier planeta tomado suelto, es una verdad a medias, ¿no? Porque por ahí juega muy ligado. Yo en principio lo pensé ligarlo como hace Adler en sus textos, donde él dice que Neptuno y Urano, de alguna manera, describen el espíritu de los tiempos, describe el clima de una época. En tanto que Urano describe al sujeto, al individuo centrado sobre sí mismo, cuestionado sobre sí mismo. Y Neptuno tiene esta porosidad abierta a lo trascendente, a lo universal, a la naturaleza, a la sociedad. Entonces, entre ese juego entre el individuo y cómo pensamos la incorporación a un todo mayor, se juega el espíritu de los tiempos siguiendo el concepto de Hegel. Me pareció interesante porque esta combinación de Neptuno en Piscis por un lado, con Urano en Tauro por el otro, va dando como un juego donde, además de lo que Adler dice de estos dos planetas describiendo la atmósfera de una época, Céspedes, en un libro que se llama Los utopistas, habla de que, bueno, esta idea de vivir en un mundo más justo, más solidario y menos canalla del que vivimos ahora y hace unos siglos también, ha dado utopías para adelante y para atrás. Las utopías para adelante son estas que se construyen, que son las utopías en sentido estricto, ¿no? La utopía de Tomás Moro, un mundo donde podemos pensar que para nosotros tiene todas las características de Urano, ¿no? Es un modelo de una perfección donde todas las piezas se encajan en el rompecabezas. Pero Céspedes dice también hay utopías para atrás, que es un poco la idea del paraíso perdido. Y esto tiene mucho que ver con Neptuno, que Garth Allen, justamente en un artículo de la revista del Cava de hace años, lo llama el planeta de la nostalgia del paraíso perdido. Ese lugar donde no había contradicciones, ¿sí? Como todo tiempo pasado fue mejor. Claro, pero además un tiempo donde uno vive en una burbuja, ¿sí? Donde no tenés calor frío, no tenés noche y día, no tenés ningún tipo de contradicción. Yo esto lo ligaría mucho, esta estancia de Neptuno en Piscis, con una especie de tendencia a una ecología ingenua, donde muy cruzada con Walt Disney, donde parece que los leones no se comen a las gacelas, ¿no? Y los pueblos originarios no se masacraron entre ellos prolijamente, sino que todos vivían en una especie de paraíso previo a la expulsión y previo al pecado original. ¿Se entiende a dónde estoy apuntando? Porque me parece que este modelo de ecología, una ecología que no discute la economía, por ejemplo, ¿no? Que no discute la producción, que no discute la manera en que estamos extrayendo los minerales o lo que fuere de la tierra, digo, y donde no hay como una cosa, digo, si uno camina un poco por Facebook, veo esas cosas espeluznantes que le hacen decir al cacique no sé cuánto, una cosa de sobrecito de azúcar, que vos decís, bueno, se extinguieron por pensar esas pavadas, pobre gente. Digo, con una especie de cosa imaginaria de un mundo donde no hay contradicciones. Por eso justamente creo que hay como una idea de muy neptuniana de una ecología ingenua, digamos, que no es todo el pensamiento ecológico, estoy hablando de una corriente dentro de la ecología. Ahora, esto se combina con un Urano en Tauro, ¿sí? Que si hablábamos de que Urano era un planeta ecológico, que es un planeta, digamos, que tiene que ver con esta coherencia interna del sujeto, ¿sí? Podemos decir a lo grosero que para ser un buen ciudadano que paga los impuestos y manda a los chicos al colegio, con los 7 planetas tradicionales nos arreglamos fenómeno. Urano es el planeta que de alguna manera cuestiona la coherencia, ¿no? Por eso genera revoluciones, genera cambios, porque, bueno, porque las contradicciones del sistema llega un momento en que se tensionan tanto que lo quiebran. Pero eso que sucede en los sistemas políticos
culturales, artísticos, también sucede en el propio sujeto. Ahora, en la medida en que este Urano está en Tauro, digo, encontramos como esta particularidad de esta época donde cada uno tiene una quintita cada vez más chiquitita, ¿no? Hace unos años atrás la gente era carnívora o vegetariana. Ahora ya no alcanza con ser carnívoro o vegetariano. Sos vegano, sos no sé qué, digo, cada vez las quintitas son más chiquititas, ¿sí? Digo, el tema de hay de alguna manera una trampa en esta atomización. En esta atomización, gracias. En esta atomización, ¿no? Donde, digo, a ver, hasta hace unos años atrás, la humanidad se dividía entre hombres y mujeres homosexuales y hombres homosexuales. Ahora yo ya perdí la cantidad de categorías que hay. Digo, y no puedo abrir la boca sin ofender a alguien. Me da un miedo terrible, ¿viste? Porque los no binarios, los no sé qué, los no... ¿Qué sé yo? Es demasiada gente para mi gusto. Entonces digo, creo que es muy curioso que se da paradojalmente esto de una idealización de una naturaleza sin contradicciones unido a una parcialización donde cada dos tipos tenemos un movimiento, ¿no? Un individualismo muy exacerbado que, a ver, el individualismo es un tema de Urano, lo que creo que Tauro lo que ha hecho es esto de alambro mi rinconcito y no me junto con el de enfrente, ¿no? Que alambra a su vez su rinconcito, y así estamos cada vez más parcializados, peleando desde pequeñas tribus para no mezclarnos con el otro, ¿no? Y por el otro lado, en esta idealización de, qué maravilla. ¿Cómo debería ser? Porque antes era así. Claro, sí, antes, no sabemos cuándo, pero antes. Una ilusión de diversidad, ¿cierto? Exactamente. Pero que curiosamente hace que cada vez las parcelas sean más pequeñas, porque no es que nos unimos en la diversidad. Claro. Digo, tenemos una cantidad de cosas, los derechos de los animales, bueno, digo, un montón de cosas que parecerían ampliar la mirada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en buena hora, pero que por el otro lado, esa ampliación hace que nos juntemos en tribus que cada vez tienen menos indios. Digo, somos pocos, digo, mucho cacique y poco indio en esta tribu. Para vos, Mónica, que estás trabajando la historia argentina, no sé si estás trabajando. Sí, es un tema que siempre me interesó. La combinación Neptuno en Piscis con Urano en Tauro se dio entre 1852 y 1857. Lo pensé en relación a la Constitución del 53, no rastreé nada, pero bueno, te paso el dato para que lo rastrees. Bien, buen apunte, sí. Yo tengo acá algunas notas que tomé sobre esa confusión, claro, que bueno, que correspondió a una época en donde hubo también un tratado de libre navegación, ¿no? Así que hubo algunas cuestiones que se zanjaron como pacíficamente en ese momento, pero por otro lado también hubo otras que continuaron. Si había, quizá por un lado hubo tratados de paz, por otro lado hubo exacerbaciones de conflictos, o sea que, bueno, en realidad no... pareciera como que afectara a lo que vibrara con esa energía. Por ejemplo, si es un conflicto marítimo, entonces, bueno, con la conjunción Júpiter-Neptuno pareciera, o que tuviera que ver con las aguas, pareciera vibrar en consonancia y afectarlo, por decir así. Claro. En cambio, otro tipo de cosas pareciera como que pasan un poco desapercibidos, ¿no? O quizá tomen otra forma que no la sé, en este momento no se me ocurre, ¿no? Bueno, entonces con esto cierro más o menos lo que había apuntado, que con la conjunción de Júpiter a Neptuno, esta mirada ingenua, por decirlo así, inocente, ¿no? Donde no hay conflictos, donde no hay puja de intereses, ¿no? Donde, a ver, está clarísimo, nadie quiere tomar agua contaminada ni respirar un aire
imposible esto, digo, está fuera de discusión, pero es una especie de, donde no hay puja de intereses ni se entiende bien qué estamos discutiendo. Lo que queremos es vivir en un mundo sano, que creo que la conjunción de Júpiter lo que va a hacer es acrecentar, pero de nuevo, me parece que, a mi gusto, pero no es más que eso, mi gusto, no hay una discusión sustentable, digamos. Bien. Me parece que es más ilusorio todo lo que estamos charlando en relación a esta especie de paraíso perdido, ¿no? Gar Allen, que es muy poco romántico, cuando habla del símbolo de Neptuno, que muchos autores hablan de un cáliz, ¿no? Él dice, es un tenedor que engancha todo lo que pasa. Digo, es poco romántico, pero es muy contundente. Y de alguna manera creo que es cierto que Neptuno tiene esta cualidad de enganchar sin poder seleccionar, y está bien, no es esa su función, ¿no? Pero digo, creo que engancha en toda una onda como de una especie de romanticismo tardío. Y digo romanticismo en el sentido del romanticismo del siglo XIX. De un volver a las fuentes primigenias, ¿no? No lo digo en sentido de teleteatro turco, volver a las fuentes primigenias donde éramos felices y comíamos perdices, y Caín no había matado a Abel, ni la gente le pasaban cosas horribles. Bien, esto es más o menos lo que tenía por ahí armado. Bien, bien. Bueno, se nos pinchó el globo, Silvia. ¿Por qué? No, te estoy haciendo un chiste. El abordaje juntos, o sea, de dos planetas, ¿no es cierto? Sobre todo sabiendo que vamos hacia un sextil entre ellos. Claro. Hay que ver qué está planteando, o sea, quizá por ahora está todavía planteando, porque me parece que hasta dentro de un año o dos, verdaderamente el sextil no se lleva a cabo. No sé. Ajá. Pero lo interesante que me llevaste lo de las utopías, me llevaste, ay, lástima que no, o sea, lo tengo así, muy, algún artículo que Chizlowski había escrito hace, no sé, 20 años atrás. Las utopías del Renacimiento. Es posible, sí, en donde Dios mío. Que el mismo Moro tenía esta conjunción de Urano y Neptuno en su carta, ¿no? Tomás Moro. Y de cómo está muy ligado el movimiento de estos dos planetas a eso, a las utopías, a eso que nos mueve. No había rescatado esta cosa del paraíso perdido que vos mencionás. No lo recordaba, pero está muy bueno eso, porque entonces realmente te mueves en una línea en donde es todo totalmente abstracto y, o sea, venís de algo que no tiene borde de ningún tipo ni definición hacia algo en busca de otra cosa que es exactamente lo mismo, ¿no? Que no tiene ni definición ni borde y te mantiene como al margen de una realidad. El tema está en cómo enganchar. El hecho de que Urano esté en Tauro no debería ayudar a anclar, bajar, concretarlo, manifestar algo. Seguramente en algún punto, Natalia, se me ocurre que cuando se aproxime más al sextil, ahí va a haber una solución de compromiso, ¿no? Porque digo, el sextil siempre tiene esta cosa como de poder resolver, me parece. Justamente Adler, cuando habla del sextil, dice una cosa muy interesante, que los signos que se ponen en contacto en el aspecto de sextil son los que naturalmente están en contacto en una oposición. ¿No? Digo, son elementos, en este caso agua-tierra, que sí, van a estar en sextil, pero en el zodíaco están en oposición. Entonces, él habla que hay una tensión que por ahí es el incentivo para poder resolver de alguna manera. Digo, esto que sería lo hiperindividual, digo, esto de que nos miramos el ombligo y no me confundas con mi vecino, porque yo como exclusivamente rabanitos y mi vecino además come achicoria. Entonces no quiero juntarme con mi vecino que ha agregado achicoria a su dieta. Con esta idea de, sí, del paraíso perdido, que en todo caso, digo, Urano, como vos planteás muy bien, Natalia, lo podría traer a una realidad para que no fuera ni el paraíso ni perdido, sino una realidad un poco más vivible, digamos,
porque mientras estamos añorando el paraíso perdido, la vida nos está pasando por encima. O sea, me parecía que la realidad esa de Urano, el sextil viene medio de la mano de la catástrofe, para ser un poco más grave. Porque si el sextil se va a dar con Urano sobre Algol. Claro, bueno, claro. Bastante ahí sobre Algol, Urano. Y ya de por sí, me parece que se identifica bastante con lo que está pasando en el mundo. Todo el cambio que se da en la economía, en la forma de manejarnos con las monedas, por ejemplo. O sea, ya el dinero deja de ser papel y pasa a ser pasa a ser virtual, no solamente como dinero virtual clásico, sino también con la enorme cantidad de modalidades diferentes que hay, por ejemplo, criptomonedas. Y las burbujas que eso genera, porque ya de por sí el mismo sextil va a generar burbujas de todo tipo, las está generando. Y venían con un entusiasmo tremendo todos los chicos que hablan de este tema, y a último momento se deben haber pinchado todos porque desaparecieron del mapa con la caída brusca que hubo en los últimos meses. De noviembre para acá, el Claro. 40%, más del 40%. Pero fue catastrófica contra contra todo pronóstico de especialista que venían eufóricos y crecientes, se derrumbó catastróficamente. Y yo creo que pasa por eso, más allá de la burbuja y de que muestra una tendencia que es imparable, porque obviamente la moneda cambia y la forma de manejar el dinero cambia, y se hace más anárquica también, por esto de Urano. Anárquica en cuanto a que ya no hay maneras de controlarlo. O sea, los controles habituales, vamos a decir, bueno, ¿quién controla? ¿Cuál es el respaldo? Y nada, no existe ni el respaldo, ni el control, ni el carajo. El control es la confianza, más que nada. Sí, una estafa Fonsi. Claro, pero digamos, dentro de esa confianza, tiende a ser a veces, dentro de esa cierta estabilidad, más eficiente que cualquier otra moneda hecha en papel. Por eso los estados están preocupados, por eso hay preocupación quienes manejan el dólar, quienes manejan el euro. De golpe aparece China como un fantasma gigantesco cuando dicen vamos a tener también nuestra propia criptomoneda, los chinos con la criptomoneda. Bueno, yo creo que eso es la tendencia que se viene, pero justamente finaliza con el sextil, con Urano en sextil a Neptuno, pero sobre la estrella Algol. Y ahí yo creo que puede haber una sorpresa, que no me preguntes cuál es, no sé, me imagino miles de posibilidades, pero creo que viene por ese lado. O sea, un choque con la realidad que eso nos puede llegar a... O sea, toda esa utopía que uno construye, que parece buena por momentos, donde algunos hacen la plancha y les va bien, donde otros hacen la plancha y les va mal, porque digamos, siempre ahí en esas cosas la salvación sigue siendo como Urano, ¿no? Bastante individual. Yo creo que va a terminar en una especie de caos, donde luego va a haber que acomodarse a una situación distinta. Sí, claro. Ahora, fíjate, ahora que hablas de las criptomonedas, una cosa que se me escapó cuando estábamos charlando, en esta mirada, digamos, tan ingenua de cierto modelo ecológico, nadie discute, por ejemplo, nadie discute, no, pero se le presta poca atención al enorme consumo de energía eléctrica e hídrica que significan las criptomonedas, ¿sí? Y que significa todos nuestros datos en la nube. Digo, estamos hablando, por supuesto, de cosas, que nos pasan por encima. Digo, nadie hoy puede prescindir de esto que nos permite estar comunicados. Pero justamente, digo, estamos discutiendo que el agua y las energías en general con una cantidad de herramientas que consumen muchísimo más energía que cualquier comunidad. Y esto, digo, no se pone en discusión, por ejemplo, porque en el paraíso perdido no teníamos este gasto. Claro. Y eso me lleva también a todo este mundo paralelo que se está abriendo con el metaverso, con esa cosa de que ya hay movimientos inmobiliarios en el metaverso. Claro, vos podés comprar. Hay cosas que uno lo ve y dice, esto es ridículo. Yo conozco gente que compran un terreno virtual en la cancha de Boca, donde alguien hizo el gol y eso cotiza. Explícame por qué.
Bueno, hay clientes para todo en el mundo, ¿no? Y vos ves que cotiza muchísimo, y lo financian y lo mueven, ¿viste? Bueno, para mí es inexplicable, pero Sí, está sí, dentro de los parámetros de lo que... también en el mundo de la imagen también, o sea, hay, no sé cómo se llama, no me pregunten, pero hay como todo un sistema virtual en donde yo compro y vendo imágenes que, digamos, en realidad el único valor que tienen es el hecho de que haya otras personas que también les interese. Digamos, es como colección, pero ni siquiera uno puede decir, bueno, tiene un valor estético, tiene un valor plástico, artístico. No, es todo, Es todo. la burbuja se infla y que termina, no sabemos. Exacto.